Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Últimamente se ha puesto de moda hablar de 2008, porque tenemos la inflación más alta desde diciembre de 2008, y 2008 es significativo para la economía mundial, porque fue cuando se dio la gran caída del sector hipotecario que le costó a una buena parte del mundo. Habría que recordar que en México no hubo una crisis. Sí, la economía tuvo una caída, pero no se registró una crisis. La inflación llegó a tocar en diciembre de ese año el 6,50%, estamos en 6,44%, dentro de una crisis global. Yo te diría, en este país no hemos vivido una crisis económica desde 1995. O sea, 95, o sea, la crisis fue en 95, 96, el error básicamente fue el error de diciembre de 94, que de cualquier manera se iba a caer la economía, ¿eh? De cualquier manera la economía se venía deteriorando mucho durante 1994. Básicamente uno de los grandes problemas fue en este entorno de la guerrilla zapatista, en el entorno de los secuestros de empresarios, que eso era quizá de lo menos visto, pero era lo que más incómoda traía a la comunidad empresarial y los movimientos de tipo de cambio. En ese entonces teníamos un tipo de cambio fijo, son las bandas, que unas bandas, la diferencia entre un tipo de cambio fijo y la banda es que nada más le amplias un poquito más el rango. Si en aquel momento, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el presidente hubiera devaluado, que ahí sí era una devaluación porque era un tipo de cambio fijo, no hubiéramos tenido los problemas. Pues entonces no tenemos una crisis. Entonces 2008 es un año significativo porque muchos quieren volver a estar en los niveles de 2008. Hoy estamos en un nivel de 2008 que es bastante bueno. INEGI da a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Solo 1.8 millones de mexicanos de la población económicamente activa no están trabajando. Tenemos un nivel, el nivel de ocupación en 2008, en el mismo mes que el mes pasado de este año, 3,4 contra 3,5. O sea, es exactamente el mismo, con un crecimiento poblacional. O sea, hay que destacar el crecimiento poblacional en todo este periodo. Llama la atención otro dato, que ha disminuido la población que está en la economía ilegal, que la economía sin prestaciones. Ciertamente hay 40% de las personas no tienen contrato, yo creo que el número es más alto, o están en la economía ilegal. Los estados más pobres de este país, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son los que más alta informalidad tienen. O sea, puedes trazar una línea en el trópico de Cáncer. Es tan sencillo como dices, ¿cuál es el nivel de informalidad? Sí. ¿Y cuál es el nivel de formalidad? Y es el nivel de pobreza. ¿Por qué? La gente se puede quejar de que el promedio de 4 salarios mínimos de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social es bajo. ¿Qué es alto, qué es bajo? ¿No? O sea, tendríamos que resolver esta pregunta que se planteó la semana pasada Santiago Levy, de la paradoja de las reformas en México. Dice, México ha implementado el más grande paquete de reformas desde la década de los 90. Desaparecieron las crisis, pero no ha mejorado sustancialmente el nivel salarial de la población. Y él dice, tiene que ver otra vez con la productividad. Somos un país muy improductivo. Seguimos siendo un país muy improductivo al que le urge una reforma laboral. Porque esa reforma que se hizo finales del gobierno pasado y que este gobierno se ha dedicado a decir que es una maravilla, no ha incrementado la productividad y no ha incrementado sustancialmente los niveles salariales de los trabajadores? Sí hay un aumento en la gente que tiene trabajo, que es mucho mejor tener un trabajo afiliado al Seguro Social. Me gusta mucho usar el siguiente ejemplo. Piensa en 2 trabajadores, los dos alrededor de 10,000 pesos, que es más o menos el promedio de 4 salarios mínimos o lo que se gana en la economía ilegal. Es más o menos el promedio de uno y otro. Al de la economía formal, a los dos les da apendicitis el mismo día a la misma hora. Al que está afiliado al Seguro Social, va al Seguro Social, lo atienden en el Seguro Social, le dan las medicinas en el Seguro Social y le pagan la incapacidad. Para el que esté en la economía ilegal, es ruinoso económicamente. Tiene que pagarse su hospital, tiene que pagarse sus medicinas, y no hay quien le compense el tiempo que no puede trabajar teniendo la misma enfermedad. Entonces, por eso los estados que tienen mayor economía informal son los estados más pobres, porque el que no trabaja, no come y no tiene las mismas condiciones. Entonces yo te diría que en materia de salario estamos viendo una importante recuperación en la medida que se formaliza el empleo.
Hay quien dice... Sin duda con diferencias regionales, ¿no? Con diferencias regionales, pero por eso en este país se toma la decisión. O sea, tan existen esas diferencias y tan son graves y tan son irremediables en el orden actual, que por eso se hace esta decisión que es de las más importantes, quizá de las menos promovidas y menos comprendidas de las zonas económicas especiales. Es un modelo que funcionó muy bien, por ejemplo, en Vietnam y en algunas otras naciones. Reconocer que hay lugares donde tú puedes tener una buena economía, ser un buen país, no va a llegar la inversión. Porque hay un círculo virtuoso, un círculo perverso. En un lado están, los trabajadores no están capacitados, no hay infraestructura, no hay educación. ¿Por qué no hay? Porque no hay industria. ¿Por qué no hay industria? Por los trabajos. ¿Cómo se rompe este círculo? Se reconoce con las zonas económicas especiales que es necesario dar incentivos especiales para que la gente esté en estos lugares. Y este proceso que está manejando Gerardo Gutiérrez Candiani, además un líder de iniciativa privada y tabasqueño, o sea, es relevante. Oaxaqueño, perdón, sí, oaxaqueño. O sea, es un hombre del sur-sureste que conoce bien, tú decías la línea del trípico de cáncer, es un hombre que conoce bien las necesidades y le entiende bien cómo funciona, porque además sus negocios están centrados allá. Entonces, eso es reconocer que hay diferencias regionales, sí. Vemos niveles de empleo pleno prácticamente en todo el Bajío, en Aguascalientes, de formalidad en el empleo niveles de 80%, contra niveles de informalidad del 80% donde son más pobres. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer, mi querido Pascal, es mantenernos en esa línea de seguir formalizando el empleo. E insisto, ya de última, cuando la gente dice, es que no son empleos nuevos, es gente que nada más le están ya registrando en el Seguro Social. Sí, qué bueno. Y además es un sistema muy chistoso. El patrón tenía incentivos para registrar a los trabajadores con un salario ante el SAT y con un salario menor, mucho menor, ante el Seguro Social. Lo único que hicieron fue cruzar las bases de datos. Entonces el trabajador A tiene que ganar lo mismo ante el SAT y ante el Seguro Social o está registrado. Si el trabajador si el patrón pide subsidios al empleo, registra la nómina y todas esas partes, pues por el otro lado el trabajador tiene que tener ese mismo salario y estar registrado ante el Seguro Social. Pascal, siempre un placer estar contigo. Gracias, David. Muchas gracias.